¿Por qué los hombres gay a veces suelen ser tan horteras? ¿Por qué nos gusta tanto eso de ponernos unos tacones, una peluca y lanzar un bolso? ¿Sabes lo que es la estética camp? Ponte cómodo, que el musicólogo te lo cuenta. A principios del siglo XX, el diccionario de Oxford define camp como aquello que es extravagante, ostentoso, teatralizado y homosexual. Literalmente. Sin embargo, en 1964, Susan Sontag nos da una definición un poco más cercana a lo que es la estética camp. Como ella dice, el sello de lo camp es la extravagancia, lo antinatural. Y pone como ejemplo El lago de los cisnes, de Tchaikovsky, que, vaya por Dios, qué casualidad, era homosexual. Te dejo por aquí mi vídeo sobre este tema. Entonces, la pregunta que yo me hago en este vídeo es ¿por qué a algunos hombres les gusta tanto la purpurina camp? ¿Y cómo se refleja eso en la historia de la música? ¡Vámonos! Si hablamos de estética camp, la primera mención obligatoria es El Mago de Oz, el que se considera uno de los gérmenes de esta tradición de la comunidad gay por asociarse pues con los colores brillantes, con lo estrafalario. Aquí confluyen varios factores interesantes. En primer lugar, Judy Garland era lo que se conoce como una diva trágica. Era una mujer que tuvo una vida tremendamente atormentada, muy difícil. Hay que tener en cuenta que El Mago de Oz es una de las primeras películas en color que se produce en la historia. Y se retrata muy bien la diferencia, el contraste entre un mundo que es completamente gris, anodino, ceniciento, que es el mundo de la Kansas real, versus el mundo mágico al que podemos llegar al otro lado del arco iris. La comunidad LGTBI se apropió muy rápido de este concepto y los hombres gays comenzaron a autodenominarse amigos de Dorothy, en referencia precisamente a la protagonista del Mago de Oz, creando así una especie de lenguaje en clave que le permitía comunicarse e identificarse entre ellos sin que las autoridades supieran de qué estaban hablando. En el caso del Mago de Oz podemos relacionar la estética camp como el refugio, esa necesidad de un mundo de color en la cual los hombres homosexuales simplemente no podían vivir porque tenían que vivir sus tristes y grises vidas de persona forzosa y felizmente casada. En cualquier caso, se considera que la película del Mago de Oz es la primera conexión directa entre el mundo de lo queer y el mundo de lo camp. Si saltamos un poco en el tiempo y nos vamos a los años 70, nos encontramos el glam rock. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en los tiempos de la guerra del Vietnam, el movimiento hippie y el tema de la liberación sexual. Y durante estos años encontramos a figuras tan paradigmáticas como David Bowie, Elton John, Mark Bolan. Para estos hombres, la estética queer y la exageración de lo camp no era solamente una forma de expresión, sino una parte intrínseca de su personalidad artística. O David Bowie incluso en sus últimas canciones. Para ellos, el glam aquí no es solo una cuestión de estética, sino también una forma de romper el binarismo de género en una época en que esta expresión estaba completamente prohibida. Y con ellos, la estética camp se vuelve política, pero nunca llega a abandonar los escenarios. Si en los años 70 la música glam pertenecía al escenario, en los años 80 pertenece al propio pueblo. Estamos hablando del mismo contexto social de ruptura y liberación y sobre todo la aparición de los primeros movimientos de reivindicación LGTBI, pero también de las personas racializadas, afrodescendientes, los latinos en Estados Unidos, etc. Son los tiempos de Gloria Gaynor, Donna Summer, Bee Gees. Así, en esta época, la música disco se convierte en una especie de intersección entre la comunidad afrodescendiente, LGTBI, latina, etc. y todos se juntan en las famosas discotecas y salas de baile de los años 70-80. Hay que tener en cuenta que hablamos también de una época en la que tuvo mucha importancia los hogares sustitutos, algo que se ve muy bien en la serie Pose, de la que haré un vídeo en específico. Hablamos de hogares donde se acogían a todas esas personas que habían sido expulsadas de sus casas, pues por ser gay o lo que fuera, y que se veían obligados a subsistir de cualquier manera. En esta época, como se ve en la serie, se empiezan a organizar los famosos bailes de Vogue. Un estilo de baile dificilísimo, a propósito, ¡wow! Así que, como comentaba al principio del vídeo, la música deja de ser camp en el escenario para ser camp en las salas de baile, donde todo el mundo tenía la posibilidad de ponerse unas plataformas, unos tacones, unas pelucas y todas esas cosas maravillosas que a los homosexuales campi nos encantan.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow. Sin embargo, a principios de los 80 vendría la crisis del SIDA. Bueno, del VIH y del SIDA. Esto se tradujo en la pérdida de una importante parte del talento artístico. Freddie Mercury, Klaus Nomi o Sylvester. Y aquí se produce una alianza histórica preciosa. Las que más cuidaron a los hombres gays infectados de SIDA fueron normalmente las lesbianas, que hicieron donaciones, apoyo, acompañamiento, visitas a los hospitales, y en homenaje a ellos se puso la L como la primera letra del colectivo LGTBI, en homenaje a todas esas heroínas que en silencio ayudaron a los que se estaban muriendo. En España, un poco después aparece una canción con esta temática, el fallo positivo del icónico grupo Mecano. El virus que navega en el amor. En cualquier caso, la aparición de la crisis del SIDA se tradujo en una verdadera crisis escénica y, sin embargo, el relevo de lo camp lo toman dos figuras, en este caso, femenina. Estamos hablando, por supuesto, de Madonna y Cher. Para ambas artistas, la estética de lo exagerado, de lo camp, que habían heredado directamente de la tradición gay, algo que se ve muy claramente en la canción Vogue de Madonna, en estas autoras, el brillo ya no era la frivolidad de las salas de baile, era la resistencia, la supervivencia y el decir, pues seguimos aquí y seguimos cantando, a pesar de los pesares. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow. Pero llegamos a los años 90 y con ello la explosión drag. Los drag queens o transformistas existían en realidad desde finales del siglo XIX, pero con una idea completamente diferente. En este momento, el movimiento drag queen se convierte en una reivindicación de los derechos LGTBI y una especie de manifestación visible, exagerada, amanerada del colectivo gay. Así, en 1944 aparece Priscilla, la reina del desierto. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Y otras películas como Paris is Burning, que trata precisamente sobre todo este tema de las salas de baile, de los 80, etc., como una forma de manifestación social. Aquí en realidad la comunidad drag queen lo que está haciendo es educar a la sociedad. Está demostrando que un conjunto de hombres pueden ponerse una peluca, unos tacones y recorrer un desierto si se les antoja. Además de producirse un evidente acercamiento a la comunidad gay a través de medios como la televisión, las salas de fiesta, los espectáculos, etc. Y en este contexto aparece la reina de reinas, RuPaul. En 2009 sale la primera edición de RuPaul Drag Race y se convierte en todo un hito que la comunidad gay pues sigue con bastante fidelidad. ¡Ay, nena, qué trajes más bonitos, qué discreta! ¡Ay, nena, por favor, qué bonito! RuPaul hace una cosa maravillosa. Lo que está haciendo es conectar lo que hasta entonces había permanecido en un poco término underground con el gran público. Así que aquí, como hemos dicho, la estética camp, tan típica de la comunidad drag queen, se convierte en algo educativo, pedagógico a nivel social. Gracias además a la difusión en los grandes medios de comunicación. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow. ¿Qué tenemos en la actualidad? Pues por ejemplo a Lady Gaga con su campísimo vestido de carne que fue diseñado como una crítica porque el ejército americano no permitía a varones homosexuales pertenecer a sus filas. Aunque en la actualidad encontramos muchísimos ejemplos de estética camp, podemos mencionar el caso de Lil Nas X y su famosa canción Montero o Call Me By Your Name. En el caso de este cantante, no estamos hablando ya solamente de una estética camp, sino también de una persona que se ha criado en una cultura digital y que se permite crear escenarios maravillosos en las que se mezclan altas dosis de imaginación creativa camp y probablemente hongos alucinógenos. Nena, te garantizo que estas son el tipo de cosas que puedes llegar a ver en determinados momentos. Y para terminar, cabe destacar que actualmente la generación Z, la Gen Z, básicamente ha tomado la estética camp casi como si fuera una parte natural de su cultura. Lo que antes era o underground o contracultural, actualmente se ha convertido en la cultura pop para la nueva generación de jóvenes en nuestros días de hoy. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow,
Así que tal vez la idea que podemos sacar de este vídeo es que no todos los hombres gay, ni muchísimo menos, siguen una estética camp, pero sí la estética camp se ha relacionado mucho con el mundo de la cultura visual gay. Los ha ayudado mucho a romper una serie de barreras, a salir de una serie de represiones, se ha convertido en una especie de seña distintiva o identificadora de la comunidad gay, llevándonos además en un proceso bastante largo de estar dentro del armario a que se convierta en la actualidad, como hemos visto, en parte de la cultura popular en las generaciones más jóvenes. Así que si la música siempre ha sido un refugio, la estética camp ha sido el escenario de ese refugio para los hombres gay. Cada pluma, cada lentejuela, cada tacón son partes de una identidad creada por una serie de hombres que querían reivindicarse para decir, oye, yo también existo, soy good as you, tan bueno como tú, gay, que a propósito es un adjetivo que significa feliz en inglés. Y por eso es tan importante que nos pongamos todas las plumas y nos manifestemos en el orgullo. Porque al final, la estética camp es una forma de resistencia, de supervivencia y de progresar. ¿Y tú qué? ¿Conocías estos ejemplos de música camp? ¿Qué te parece esta estética tan rocambolesca? ¿Eres de esas personas que se pintorrejea todo cuando llega el orgullo? Porque hay que salir a manifestarse al orgullo. Déjamelo en los comentarios y recuerda seguirme, darle un like y suscribirte. Venga, un besito. Bye, 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 bye. ¿Conocías estos... ¿Y tú qué? ¿Conocías estos...